I tend to be a loud voice in the team, hasta un punto donde empezó a afectar mi nivel individual. Hola Yuma, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy contento que nos está yendo bien con el equipo. Those pretty bad. Felicidades por ganar el torneo Fisher. ¿Cómo te sientes después de ganar tu primer título internacional? Bueno, muchas gracias. Se siente bien, ¿no? Cuando nos reunimos aquí en Serbia, que fue hace como 8 días, algo que nos dijimos y algo que yo dije, ¿no? Fue lo que quería especialmente de todos era que nos enfocáramos en nosotros mismos. Así ganásemos o perdiéramos, que realmente jugáramos y estuviéramos contentos de cómo jugamos, ¿no? Solo estoy contento de que pudimos mostrar nuestro juego y mejoramos día a día, ¿no? Recuerdo muy bien que dijiste algo similar cuando perdimos contra Pari en el TI, en el main stage. En la reunión luego tú dijiste que era tu primera vez en el main stage y que tú lo ibas a disfrutar porque al final eran todos ustedes peleando como por sus sueños. No es como primera vez que tú dices algo como tan honesto, den lo mejor que tienen porque lo que tenemos es suficiente. Sí, o sea, al fin y al cabo es creer en tu equipo, ¿no? Igual en el TI yo creía mucho y estábamos jugando súper bien. Digamos que es algo, una mentalidad. No tienes que pensar tanto en los enemigos, de cómo juegan ellos y es más que nada enfocarte en ti mismo, ¿no? Creo que eso nos está haciendo hasta hoy jugar bien. Creo que igual tenemos muchas cosas que mejorar. Creo que igual en Fisher Playground 7 hacíamos muchos errores, pero también es un equipo muy nuevo, ¿no? Tienes a Wisper, está jugando un rol completamente distinto, ¿no? Si fuese un carry pasando a offlane, no es tan diferente a offlane a medio, ¿no? ¿Qué se sintió el cambio de rol de Wisper? ¿Cómo lo vivieron como equipo? Creo que sorprendió, ¿no? O sea, siempre lo crean. Sí, sé hablar español, pero a veces hay palabras que se olvidan. I regard them as a really good player. No teníamos expectativas, pero si algunas personas tenían, creo que la sobrepasó, ¿no? No sentí como que el hecho de haber cambiado de rol hizo que jugase peor. Siento que jugó bien, tuvo un muy buen performance y mi impresión personalmente fue buena, ¿no? Estoy interesado en ver dónde va, ¿no? Bueno, hablando de performance, obviamente tengo que mencionarte a ti, ¿no? Creo que has recibido un reconocimiento a nivel internacional súper grande desde el TI hasta ahora. Mucha gente, talentos, etc. han dicho que has mejorado muchísimo. Yo creo que tú siempre has podido jugar así, solo que ahora estás como enfocado, quizás ha cambiado tu mentalidad. Cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso, si quizás cambiaste el switch o qué pasó. Antes del TI simplemente me empecé a enfocar más en mí mismo, ¿no? I tend to be a loud voice in the team. Antes de nuestra bootcamp en el TI ponía bastante tiempo y energía en eso. Creo que empezó a afectar mi nivel individual y después de Riyadh fue donde simplemente todos como equipo también empezamos a tener un motto que es focus on yourself. Put your own mask before you help someone else. Put your own mask first. A bit funny, but that's how it came out. Al fin y al cabo, haciendo eso es la mejor forma de mostrar que confías en tu equipo, ¿no? Fue un cambio de mentalidad. Soy más consistente, ¿no? O sea, sí he tenido malos juegos y hay juegos que no he jugado al mismo nivel que otros, pero eso es normal. En un nivel tan alto no puedes simplemente tener buenos juegos todo el tiempo, ¿no? Cosas pasan. Eso y después cosas que descubrí de mí mismo simplemente han hecho que sea un poco más estable, diría. Bueno, tu KDA es por lejos el mejor KDA del torneo y en el TI también. Las estadísticas hablan por sí solas. Cuéntame un poco qué sentiste cuando pisaste por primera vez el main stage del TI. El primer torneo al que yo fui fue en Hamburgo y fue en esa arena en el 2019 y ahí fue como una extra motivation para tratar de conseguir ser profesional en el juego, ¿no? Porque fui a ver, no fui a jugar, ESL One Hamburg 2019. Eso hizo que ese momento fuera mucho más especial, ¿no? Fue el primer big main stage donde jugué enfrente de una of the crowd. Fue súper lindo y es algo que de una forma u otra me ha motivado más, ¿no? Porque si juegas bien puedes tener esos momentos más seguido. Se sintió súper cool. Bueno, voy a hablar un poco de Davai. La primera entrevista que hicimos contigo, a principio de año, tú mencionaste que habías jugado en D2 Hustlers en EA. ¿Qué se siente este reencuentro? Sí, la primera vez que me uní, cuando me uní a Heroic, iba a jugar con él. Jugamos Blast, ¿no? Fui stand-in. Siempre lo he considerado un muy buen jugador, ¿no? Y por razones XY reasons, nunca podíamos como estar en una organización
donde podíamos trabajar juntos y tener el financial backup. Nunca fuimos parte de una organización hasta Heroic. Bueno, después entró Wisper, etcétera. Pero ahora que está acá se siente bien. Creo que también el tiempo que estuvo desde que salió de Heroic al inicio de año hasta ahora, creo que le hizo bien para él encontrar y mejorar en las cosas que no había podido mejorar en Heroic, ¿no? Ahora lo que está mostrando aquí en esta semana es un cambio súper bueno. Entonces, por una parte ya estaba excited to play with him again. Y ahora ver que realmente tomó ese tiempo y en vez de estar triste porque no estaba jugando en Heroic, lo tomó y trabajó en sí mismo, es súper bueno. Bueno, espero que disfruten la entrevista. Muchas gracias a todos por el apoyo que nos dieron. O sea, en el TI se sentía, ¿no? Podíamos escuchar desde el booth cómo la gente apoyaba que estaba ahí. Estoy seguro que había mucha gente online que... Bueno, espero que disfruten la entrevista. Muchas gracias a todos por el apoyo que nos dieron. O sea, en el TI se sentía, ¿no? Podíamos escuchar desde el booth cómo la gente apoyaba que estaba ahí. Estoy seguro que había mucha gente online que estaban apoyando también. Espero que podamos demostrar que no simplemente fue un torneo, ¿no? Nada más. Y eso, muchas gracias por el apoyo.